Hoy en NS Informa entrevistaremos a Javier Aspur, presidente de la Asociación Nacional de Centros, para entender qué implica la modificatoria de la ley APSI y por qué podría afectar la autonomía y el trabajo de las ONGs en temas claves como derechos humanos, educación y participación ciudadana. Conversaremos sobre los riesgos de mayor control estatal, el uso político de la supervisión y las posibles consecuencias para la democracia. Además, conoceremos qué acciones y respuestas están evaluando frente a este nuevo marco legal. Yo soy Andy Landacay y aquí comenzamos. Bien, y ahora nos acompaña Javier Aspur, que es el presidente de la Asociación Nacional de Centros y además es un gran analista de las coyunturas sociales y políticas que vive el país y sobre todo en estas épocas tan ajetreadas, con quien vamos a conversar sobre este tema tan importante, que es la modificación de la ley APSI y sus reglamentos y la aprobación de sus reglamentos, que de pronto para muchos no lo entienden, pero vamos a desarrollar en esta conversación. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Gracias, Andy. Muchas gracias por la invitación. Sí, perfecto. Entonces, para entrar en materia, vamos de frente, nomás a preguntarte, ¿no? ¿Cuál consideras tú que dentro de esta modificación de la ley APSI, y ahora ya que se saben los reglamentos, el más preocupante, el que va a afectar, porque se habla mucho solamente de las ONGs, pero que podría afectar también a diferentes organizaciones de sociedad civil, Javier? Bueno, la principal amenaza es que toda la organización e institución que busca o requiere recursos de la cooperación internacional va a tener que inscribirse en APSI. ¿Qué significa eso en los hechos? Que una organización, por ejemplo, de los movimientos indígenas o sindical, va a pasar a tener los mismos controles y los mismos mecanismos de supervisión que tenemos las ONG. Y claramente hay muchas organizaciones sociales en diversos territorios que no tienen pues las capacidades administrativas ni los recursos como para manejar un paquete tan exigente. ¿A qué lleva eso? Que pueda haber un mecanismo de intervención contra alguna organización social que proteste por determinada inversión o por una violación a alguno de los recursos que considera fundamental. Es decir, es una espada de Damocles, no solo sobre las ONGs, sino sobre un conjunto de organizaciones sociales, en especial las que tienen menor capacidad de vocería y menor capacidad de reacción e incidencia. Sí, quisiera ir al punto porque esta ley ya fue acompañada de una serie de noticias, ¿no? Porque siempre que se plantea una ley importante en el país, también va acompañada de todo un camino, ¿no? Se allana el camino a través de noticias, informaciones, cosas que se sueltan en redes sociales. Y, por ejemplo, una de las cosas que los impulsores de esta modificación decían es que se buscaba ordenar y transparentar el funcionamiento de las ONG, decir, ¿no? Y escuchábamos al alcalde de Lima de ese entonces, ¿no? Decir que, y ahora candidato, decir que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué han hecho con los millones que mandaban a las ONGs feministas, ¿no? Cómo no han ayudado a las mujeres pobres, los comedores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que decía que esta ley buscaba transparentar, ordenar y que el dinero llegase adecuadamente a los destinatarios, ¿no? ¿Hasta qué punto se sostiene este argumento, Javier? O sea, ¿dónde está la falacia detrás de estas afirmaciones? Bueno, la falacia está en la misma afirmación, porque decir que las ONGs no somos fiscalizados, que no estamos ordenadas en nuestro manejo financiero o que somos poco transparentes, está muy lejos de la realidad. Primero porque somos instituciones que ya desde hace muchos años estamos siendo supervisadas, y no solo por la APSI, sino por la Superintendencia de Banca y Seguros, por SUNAFIL, por la propia SUNAT. Es decir, hay todo un sistema de supervisión
del Estado sobre las instituciones que recibimos recursos de la cooperación. Pero no solo eso, sino que lo que se obvia en eso es que las propias contrapartes, los que aportan los recursos, ejercen un mecanismo de supervisión, pero muy al detalle. Desde mi punto de vista, incluso ya sobreexigente en términos de trámites y de información, pero que tienen claro que ellos nos exigen cuentas claras y ellos mismos tienen que rendir cuentas a las instituciones públicas o privadas que le aportan los recursos. Es decir, no hay nada de serio en eso. En realidad lo que hay detrás de este discurso es el afán de controlar, de bloquear, de limitar y de tener un instrumento para la sanción. Ese es finalmente lo que está detrás de esta estrategia y claramente buscan debilitar e incluso silenciar a voces críticas que, como los que tú planteas, por ejemplo, el tema de las feministas. Es claro que ese movimiento ciudadano e institucional es crítica con lo que está pasando en el país, con esta alianza conservadora en todas las instancias de poder, y eso me parece que es no solamente legítimo, sino que importante y necesario en una sociedad que por lo menos se quiere llamar democrática, aunque esta coalición cada vez hace más cosas para que dejemos de llamarla de esa manera. Yendo a cosas muy concretas, hace unas semanas escuchábamos a Cueto, el congresista Cueto del Congreso, invocar a la APSI, ¿no? Para que sancione, mencionó con nombre propio, ¿no? A dos, al IDL y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Por, obviamente, esta visión crítica, esta postura crítica frente a lo que está ocurriendo en el sistema de justicia, ¿no? Todas estas idas y vueltas que hemos estado viendo, y llamaba a la APSI a que cumpla ¿no? La ley y los reglamentos. Específicamente, ¿cómo estos reglamentos pueden afectar concretamente la autonomía y la capacidad operativa de las ONGs, trayendo a colación esta invocación pública que hizo un congresista? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el congresista es hacer explícito para qué quieren este instrumento, es decir, para reprimir y para callar. Finalidad mínimamente democrática, ya no exijamos los más altos parámetros democráticos, de los cuales estamos lamentablemente muy lejos, pero un mínimo de institucionalidad democrática no puede aceptar que por el hecho de expresar una opinión y de hacerla llegar por escrito, uno sea sujeto de investigación y de sanción. Pero yo creo que es claro que con esta carta, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Y en definitiva, lo que hay ahí es claramente un intento de aprovechar la ambigüedad de la norma para incluir interpretaciones que obviamente no tienen nada que ver con lo que la propia letra de la ley señala. Creo que ahí estamos teniendo un mensaje, no solo las ONGs, sino la sociedad civil en su conjunto, de lo que podemos esperar de un marco normativo como este contra el sistema de cooperación internacional en un contexto claramente autoritario, en un contexto de recorte creciente del espacio ciudadano y de la capacidad de actuación. Y creo que eso es lo que se está jugando hoy en el país y en el cual esta ley es una pieza más de una estrategia mucho más amplia. Entonces, para que entienda la ciudadanía, ¿no? Este es un intento de amarrarle las manos, ¿no? A quienes quienes el poder político considera sus enemigos. Así es. O sea, no se busca realmente la transparencia, el orden, el que se rindan cuentas adecuadamente, porque como tú bien has mencionado, hay muchas instancias que ya fiscalizan, o sobrefiscalizan, mejor dicho, a las ONGs en el Perú, ¿no? Así es, así es. Lo que hay es un intento de acallar voces críticas, ¿no? ¿Y para qué? O sea, yo creo que hay que preguntarnos por qué Cueto reacciona de esa manera. Porque es evidente que lo que está defendiendo es la continuidad en el manejo del Ministerio Público
de un operador cercano a sus intereses, a la búsqueda de impunidad, a la búsqueda de sanción de sus adversarios políticos. Entonces, es evidente que voces críticas frente a eso generan ese tipo de reacción y han construido este instrumento legal para llevarlo adelante. ¿Cuál dentro ya de la nueva ley, cuál es el cambio más importante, el que debería preocuparle más a las organizaciones de sociedad civil? Por ejemplo, en la primera propuesta, en una propuesta anterior, se hablaba, por ejemplo, de censurar el activismo político, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla de litigar contra el Estado, ¿no? O sea, litigar contra el Estado requiere una sanción grave. Finalmente, ¿cuál consideras tú, de los muchos análisis que ya se han hecho y revisión de esta ley, de reglamentos? Mire, yo te señalaría dos, ¿no? Uno es el que tú has hecho referencia, bajo el cual ya una medida propia de regímenes autoritarios como Nicaragua o Venezuela, se nos prohíbe a las instituciones que recibimos recursos de cooperación litigar con el Estado. Pero ojo, no solo litigar, sino desarrollar todo tipo de acción administrativa o reclamo contra el Estado. Es decir, si una institución vinculada a la cooperación sufre una sanción que no tiene sustento alguno, o se ejerce contra ellos un tipo de sanción que no tiene proporción alguna, las ONGs no tenemos la posibilidad y el derecho de actuar y de apelar eso según esta norma, porque se nos puede aplicar. Es decir, no solamente ya nos acallan, sino nos amarran de manos para el ejercicio de lo que es lo mínimo de un ciudadano, el derecho a la defensa. Entonces es claro que ahí hay un elemento que es muy peligroso y que vuelvo a insistir, no solo se está abierto a la aplicación contra las ONG, sino contra toda organización social que reciba apoyo solidario internacional. Y lo segundo, que me parece muy peligroso, es justamente la falta de claridad en lo que es sancionable y lo que no es. Es una norma absolutamente ambigua, donde no se define con claridad qué tipo de acciones de las ONG son punibles, si no son enunciados generales, que por tanto queda canalización y que además eso es ratificado en la propia institución de la cual el funcionario es parte, ¿no? Y encima uno se preguntaría, ¿qué pasa si apelamos ante APSI? Si estamos haciendo una acción administrativa que sería considerada ilegal. Es decir, es todo un entramado no solo para callarnos, sino amarrarnos en la defensa de nuestros derechos dentro de un marco normativo absolutamente arbitrario. Y yo quiero dejar que el problema acá no está en que no queremos rendir cuentas, que tenemos algún tipo de temor a la transparencia y a la fiscalización. Ese no es el problema. Lo hacemos y en la discrecionalidad, en la arbitrariedad y en los objetivos que tiene la coalición que ha impulsado esta ley, en términos de acallar, en términos de silenciar voces críticas de la sociedad. Claro, al final, para que se entienda claramente lo último, es tan ambiguo que absolutamente cualquier cosa que se le ocurra ¿no? En este caso al administrativo, que depende del gobierno, ¿no? Que depende del gobierno. Entonces, o sea, nos imaginamos, por ejemplo, ¿no? Víctimas, ¿no? De las masacres, por poner un caso, ¿no? O sea, y seguramente la defensa de este chico que murió recientemente, ¿no? En las protestas en Lima, ¿no? También. Entonces, lo puede considerar, ¿no? Que un abogado del IDL o de otra ONG que brinda defensa gratuita, ¿no? Eso se puede considerar una falta grave. Así es, se puede considerar una falta grave y ese es un elemento quizás muy claro y muy nítido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una
ONG actúa en relación con el desconocimiento de áreas naturales. Eso es claramente un atentado contra lo fundamental en términos de los compromisos de país en relación con el medio ambiente. Pero según esta norma, actuar, opinar y plantear y hacer incidencia para que eso se modifique, según esta ley podría ser considerado falta grave. Es decir, las ONGs que están comprometidas con la lucha contra el cambio climático y la transición en el precipicio, porque cualquier opinión que legítimamente, democráticamente dé, puede ser considerada una violación grave, si es que, como ha pasado, hay intereses detrás que promueven acciones y mecanismos, como claramente el ejemplo de Cueto. O sea, Cueto está defendiendo a un sector de las Fuerzas Armadas que claramente ha violado derechos fundamentales, entre ellos el de la vida. Entonces, creo que hay que evaluarlo en el contexto de una estrategia autoritaria más amplia. Hay algo que tú mencionaste que es un punto que me parece importante destacar, es que esto no solamente es un atentado contra las ONGs, SENIEX o IPREDA, porque se puede pensar que es una lucha de un sector en particular, ¿no? Pero en realidad entiendo yo que esto puede afectar a otras organizaciones también de sociedad civil que no son necesariamente ONGs, SENIEX y IPREDA, y que esto ya implicaría, por ejemplo, un riesgo para la democracia misma, si es que por los civiles, Javier. Efectivamente, o sea, esto es yo creo, primero, que esto es una normatividad que va más allá de las ONGs o las INEC. Eso hay que tenerlo muy claro. Las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, los propios colegios profesionales, ¿no es cierto?, que reciben recursos de la cooperación, se puede aplicar mecanismos de sanción claramente con un norte político, de acallar voces contrarias a quienes detentan el poder, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que no hay que perder de vista que esto es una pieza en un conjunto de instrumentos y de estrategias y de decisiones que están afectando el espacio cívico en general. O sea, la posibilidad de acceder a la defensa de derechos, la posibilidad de opinar, de movilizarse. O sea, hay todo un andamiaje del cual esto forma parte y que no deberíamos perder de vista que se trata de hacer una defensa integral de la democracia, de los derechos, de los espacios ciudadanos a ejercer su voz y a participar en las decisiones de política pública, todo lo cual está siendo limitado y acotado con diversos instrumentos. Uno de esos es esta denominada ley APSI. Correcto. Bueno, viendo todo este panorama, todo lo que está ocurriendo a nivel político, a nivel del sistema judicial, todas estas movidas conservadoras que se están dando en el país, ¿qué finalmente se puede hacer, ¿no? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, desde la Asociación Nacional de Centros, ¿no? ¿Qué está proponiendo? ¿Qué resistencias? ¿Qué caminos hay para tomar, digamos, ¿no? Sobre todo apuntando al próximo año también, que estamos ya en el contexto de unas nuevas elecciones, ¿no? Que precisamente van a mover todo el panorama social, político, económico también, sin duda. ¿Qué se está haciendo desde la ANC? ¿Qué se propone, ¿no? Hacer en este contexto tan complicado, Javier? Bueno, lo primero es que la ANC está actuando en el marco jurídico. Se ha presentado una acción de amparo que está en proceso y que esperamos que en los próximos días pueda ser abordado por el juzgado respectivo, y esperamos que haya un pronunciamiento de acuerdo a la Constitución y al marco democrático y a los compromisos internacionales de Perú. O sea, hay que actuar en el marco legal, no podemos tener una actitud
de resignación frente a lo que está planteado. Lo segundo es que creo que es muy importante generar niveles de articulación y de relación, primero al interior de la ANC, fortaleciendo la capacidad de las instituciones socias, explicando en qué consiste esta ley y preparándola también para lo que significa una estrategia de resistencia y de respuesta, incluso una articulación más amplia con otras plataformas y organizaciones. Y también hay que moverse en el plano internacional. Creo que las diversas plataformas de ONGs, las articulaciones, por ejemplo, que han habido de sociedad civil de cara a la cumbre euro-latinoamericana, el proceso de articulación de sociedad civil de cara a la COP30, por ejemplo, y así otros espacios, hay que poner esto como parte de esa agenda, llamar la atención, promover pronunciamientos y acciones en este escenario internacional. Y finalmente creo, y la ANC en este sentido tiene una posición clara, es la frase "no nos callarán". Es decir, que a pesar de esta espada de Damocles, a pesar de estas amenazas, es seguir pronunciándonos sobre lo que sucede en nuestro país, sobre la necesidad de preservar los espacios democráticos, sobre la necesidad de desarrollar niveles de discusión y debate sobre todas las dimensiones de la vida nacional, económicas, sociales, institucionales, culturales, ambientales, porque es un derecho de la ciudadanía participar en el debate público. Y finalmente, creo que nos corresponde, como sociedad civil organizada, también emplazar a los candidatos y a los que quieren representarnos a tomar posición sobre esta realidad. Van a comprometerse con la ciudadanía para desmontar todo este aparato que se ha montado para imponer un régimen autoritario, se van a comprometer a restablecer la autonomía de las instituciones, van a reivindicar el derecho ciudadano a la seguridad, derogando todo este paquete de leyes pro crimen. O sea, yo creo que tenemos que actuar y hablar como ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho, más allá de estas amenazas y más allá de estas espadas de amor. Lo peor que podemos hacer es bajar la cabeza, guardar silencio, y en la práctica eso nos convertiría en facilitadores de esta estrategia y seríamos casi como autoliquidarnos, autobloquearnos. Y creo que eso es lo peor que se puede hacer frente a un régimen que claramente se está constituyendo como un régimen autoritario. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Hay que recoger aquello de "no nos callarán", ¿no? Eso es importante. Es importante mantenerlo. Es muy importante. Gracias, Javier. Ha sido muy ilustrativo. Perfecto. Ok. Adiós.